Vamos a ver. Andrew, que fue que me preguntó, ¿los dos ejercicios o solo uno? Si me ayudan, porfa, se escribe por el chat del compañero. Los dos. Los dos, bueno. Si me dijo página 290, Colman, ¿verdad? Por ejemplo, en el T10 me dicen que muestre que... Ay, pucha. Me dicen que muestre que sea W1 y W2 o espacios W1 y W2 o espacios del espacio vectorial B. Definen a W1 W2 como el conjunto de todos los vectores B, tales que B es igual a W1 más W2 con W1 que pertenece a W1 mayúscula y W2 que pertenece a W2 mayúscula. Me piden que muestre que este conjunto es un subespacio. Bueno, entonces ya saben que pueden hacer dos cosas, ¿verdad? Uno es probar las dos cerraduras. Y dos, tomar dos elementos, hacer una combinación lineal y probar que esa combinación lineal, sin importar los escalares, está en el conjunto. Entonces voy a hacer esa. Sean eh, sea B1 y B2 que pertenecen a este conjunto. Entonces existen elementos W1, W1', W2, W2', creo que aquí falta un detallín, W1 y W1' en W1 mayúscula y estos en W2 mayúscula, tales que B1 es igual a W1 más W2 y B2 es igual a W1' más W2'. Esto. Entonces, quiero probar, probemos que alfa B1 más beta B2 pertenece a W1 más W2. Entonces, alfa B1 más beta B2 es igual a alfa por B1 que es W1 más W2 más beta que es W1' más W2'. Como estoy trabajando en B, yo puedo hacer todas las operaciones válidas dentro del espacio vectorial. Puedo hacer la distributiva, puedo hacer la asociativa, o sea, todas esas propiedades que nosotros ya conocemos, las podemos trabajar. Entonces tengo alfa W1 más beta W1', lo voy a asociar de esta forma, más alfa W2, beta W2'. ¿Sí? Note que alfa W1 más beta W1' pertenecen a W1 mayúscula. Alfa W2 más beta W2' pertenece a
W2 mayúscula. Entonces, ¿qué sucede? Logré encontrar que este elemento o esta combinación lineal está formado por un vector en W1 y otro vector en W2. ¿Qué implica eso? Entonces, eso implica que alfa B1 más beta B2 pertenecen a este. ¿Por qué sé que este elemento pertenece aquí? Porque este es su espacio. ¿Por qué sé que este pertenece aquí? Porque es su espacio. Aparte, W1 y W1', ambos están en W1 y W2, o mejor dicho, este W2 minúscula y este W2' están en W2 mayúscula. Por ende, estas combinaciones lineales son respectivamente de W1 mayúscula y W2 mayúscula. Pues con eso sería todo para el T10. Si lo quieren hacer por separado, el trabajo es similar, solo que no van los escalares alfa y beta, hacen la separación y les va a quedar que W1 más W1' está aquí y que W2 más W2' está en el otro conjunto. Y si quieren la otra cerradura del escalar por el vector, entonces al momento de multiplicarlo, tienen alfa W1, alfa W2. Entonces, por ser subespacios, también se cumple que está ahí. Cualquiera de los dos caminos que tomen es suficiente. ¿Tienen alguna duda de esto? No, listo. ¿Sí se entendió la idea? Chile. Sí. Bueno, entonces el segundo problema que su compañero me compartió sería el T11. Probar que esto es una suma directa. En el T11 dice, sea W1 y W2 su espacio de un espacio vectorial B, cuya intersección es el neutro. Son subespacios de B, W1, intersección W2, comparten el neutro, que tienen por único elemento el neutro. Luego dice, sea W1, W2, como se definió en el T10, suponga que B es igual, aquí me están diciendo que B, que es el espacio vectorial, es igual a este, que implica que cualquier elemento que yo tome lo puedo escribir como esto. Demuestre que cada vector en B puede escribirse de forma única, como W1 más W2, donde W1 está en W1 mayúscula y W2 está en W2 mayúscula. En este caso escribimos que B es una suma directa de los espacios W1 y W2. Como quiero probar que todo elemento de aquí se puede escribir como única forma, entonces hacemos uso de reducción al absurdo. Supongamos
Mm, supongamos que B, que es un elemento del espacio vectorial, no se puede escribir de forma única. Entonces, al no poderse escribir de forma única, implica, entonces, existen escalares W1, W1', W2, W2', tales que B es igual a W1 más W2 y B es igual a W1' más W2'. ¿Sí? Si esto sucede, entonces W1 más W2 es igual a W1' más W2'. ¿Sí? Haciendo uso de nuestra álgebra dentro del espacio vectorial, comenzamos a hacer manipulaciones algebraicas, ¿verdad? Por ejemplo, W1 más W2 más el opuesto de este, que ya nosotros sabemos que es menos W1, bueno, menos W1'. Vamos a ver. Menos W1'. Luego, más el opuesto a este, que es menos W2. Esto es igual a W1' más W2' más menos W1' más W2'. Ay, me equivoqué, hay un menos ahí. Más el opuesto. ¿Qué implica? Que este más este, ¿qué me da? Al operar estos dos. Sí. ¿El que da? Al Sí. operar dos, cero o el neutro en todo caso, ¿verdad? Sí. Ah, ahí se le olvidó en el menos W2 de la parte izquierda el primo. ¿En cuál? Ah, sí, este es, va. No, más bien en todo caso tiene que ser entonces sin prima. Aquí no tiene que tener prima y aquí tampoco debe tener prima. Ahí. Ahora sí. La idea es que yo tengo que quitar a este. Para quitar este le sumo el opuesto. Esto me da el neutro. Entonces tengo W1 más menos este, ¿verdad? Más el neutro. Y le llamé O. Esto es igual a este más este, no, perdón, este más este me dan el neutro. Más W2' más este. ¿Ves? Perdón. Menos W2. Menos W2. ¿Sí? Porque este y este me da el neutro y solo me quedan estos dos. El neutro más otro vector, pues me queda esto. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien. Ahora quiero que se fijen en un detalle. Estos dos son iguales.
pero este pertenece a W1. ¿Sí? ¿Me explico? Este pertenece a W1. Faltó algo, existen escalares. Aquí me comí un detalle. En W1 mayúscula, creo que por la descomposición se sobreentiende, pero mejor lo pongo. Ahora sí. Si se fijan, este está en W1, mayúscula o no. Y W2'. Está en W2. Pero en esencia, estos dos son iguales. Como estos dos son iguales, ¿qué implica? Una contradicción porque no hay, en la intersección solo está el neutro. La contradicción no está aquí. Ah, Ujú. Pero sí está relacionado con lo que acabo de decir. Si este está en W1 y este es igual a este está en W2, pero este es igual a quiere decir que esto pertenece a la intersección, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué fue lo que me dijo la compañera? Entonces, me voy a llevar esto para no copiarlo. Estoy ahí. Esto pertenece a W1, intersección W2. Como están en la intersección, el único elemento en la intersección es el neutro. Implica que esto es igual al neutro y que este de aquí es igual al neutro. ¿Qué podemos concluir? Entonces, este tiene que ser, ¿quién? Igual a este. Este es igual a W2. ¿Sí? ¿Por qué es la intersección ahí en la primera parte? Aquí, Ajá, acuérdese, este está en W1. sí. Si quiere, miremoslo así. Vamos a llamarle W, no le he llamado W a nada, ¿verdad? Vamos a decir que esto es W. W es igual a este y está en W1. ¿Sí? Sí. W también es igual a este otro término, pero está en W2. ¿Sí? O sea que tengo un W en ambos subespacios. Si está en ambos, ¿a dónde está? Ah, sí, en la intersección. Sí. Entonces, esto pertenece a la intersección, o sea, W pertenece a la intersección. Pero ¿quién es W? Ah, W es este
y es este a la vez, ¿verdad? Porque son iguales. Entonces, este elemento de W1 debe ser el neutro y este elemento también debe ser el neutro. Si eso sucede, eso implica que W1 es igual a W1' y que W2' es igual a W2. Y aquí tenemos la contradicción. Por tanto, todo elemento del espacio vectorial puede ser escrito o es escrito de una sola forma, porque al final llegué que asumiendo dos formas distintas, llegué que eran lo mismo. Era la misma descomposición. Entonces aquí tengo la contradicción, quizás palabras más, palabras menos de la que la compañera nos dijo anteriormente. Entonces, B en el espacio vectorial se descompone de forma única. Ejemplos de esto. Miren, un ejemplo bien interesante es este. Creo que nosotros habíamos dicho, bueno, estas, por ejemplo, son las matrices de entradas reales de orden n. Aquí tenemos el conjunto de las matrices simétricas y el conjunto de las matrices antisimétricas. Estas solo tienen en común una única matriz. Y es la matriz de ceros. Esta matriz de ceros es simétrica y antisimétrica a la vez. Entonces, esta es una descomposición o una suma directa de las matrices de orden n de entradas reales. También sucede esto mismo, por ejemplo, con las funciones, sí, con las funciones reales, con las funciones que van de R en R. Creo que no me acuerdo cómo se habían definido esas. Vamos a colocarles así. Funciones de los reales en los reales. Esta se puede escribir como la suma de una función par más una de una función impar. Una función que es par e impar a la vez es la función cero. Es aquella que sin importar el valor que ustedes introduzcan da cero, la función nula. Esa función es par e impar. La descomposición de esta se parece mucho a la de las formas bilineales, ¿se acuerdan? A las que estuvimos discutiendo cuando estuvimos sacando la matriz de la forma bilineal. La que era la suma de f de x, f de x, y más f de y, x entre 2. Correcto, solo que para las funciones pares es, en el caso, ¿verdad? De estas funciones, la forma que va a tener la función de aquí, que le vamos a llamar f1, es f de x más f de menos x sobre 2. Esta función es par. Y f2, que es la que pertenece al conjunto de las funciones impares, es f de x menos f de menos x sobre 2. La suma de estas dos me da f, que es una función de entradas reales. Y lo mismo, ¿se acuerdan de la forma de esta matriz? Esa sí es la misma forma de las formas bilineales simétricas y las formas bilineales antisimétricas, que es A más A traspuesta entre 2 y esta es A menos A traspuesta entre 2. Sí, ¿Sí? Entonces ahí tienen dos ejemplos de suma directa o de dos subespacios vectoriales que se puede escribir el espacio vectorial B de donde vienen como una suma directa de los dos subespacios.
Y estos son los detalles, estos son los mismos de las formas bilineales. ¿Me captaron la idea? Sí. ¿Algo más? ¿Sí se entendieron los ejercicios? Bueno, los dos incisos estos, ¿verdad? Philip. ¿Algún otro detalle que tuvieran pendiente de esos? ¿No? ¿Estamos bien? Jovencitos. De mi parte, sí. Bueno, entonces, uy, hay 9 preguntas, dice, sí, parte ya no, nada más falta de escalar. Gracias. Eso es lo que- Listo. Voy a tener un ratito la grabación.